En este panorama que estamos viendo, vamos a conversar con Jorge Aljovín. Él es analista electoral constitucional. Buenas tardes, Jorge. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo estás viendo el proceso hasta este momento? Lo que vemos es poca afluencia, pero también pocas irregularidades, pocos problemas. Pero ¿cómo lo estás viendo tú? Muy buenas tardes, Sergio, Lupita. Lo que yo estoy viendo de este proceso electoral es que básicamente está transcurriendo con tranquilidad, pero con poca afluencia, con poco interés por parte de la ciudadanía. Y esto se explica simplemente porque el país al día de hoy está polarizado en esta elección judicial, como se ha ido confirmando en las últimas semanas y el propio día de la jornada electoral están enfrentados dos claros bloques. Unos que hablan de una farsa judicial, que es simplemente convalidar un resultado que ya está dado, y por el otro lado, un oficialismo que también plantea un escenario donde se abre un nuevo capítulo democrático, donde los jueces, magistrados y ministros serán elegidos por el voto popular. Creo que el momento de discutir la reforma ya pasó. El día de hoy ya tenemos una votación que en pocos minutos y horas ya estará culminando a las 6 de la tarde, y me parece que los retos serán después de la elección judicial, que serán básicamente uno, legitimar los resultados. ¿En qué sentido? Esto es por lo que se refiere al conteo de la votación, porque justamente como se ha dicho en cápsulas anteriores, pues el conteo demorará más de 10 días para dar resultados finales, y me parece que esto avivará las llamas de lo que se denominó como la feria de las desconfianzas, que en su momento pues es el nacimiento de la desconfianza del propio sistema electoral mexicano. Por lo tanto, creo que en ese sentido, se esté o no se esté de acuerdo con la reforma, creo que lo que se requiere al final del día es revisar después del proceso cuáles fueron los errores que se cometieron, cómo se puede dar una posibilidad de reformar verdaderamente el sistema, perfeccionar este sistema, sobre todo tomando en cuenta que será muy difícil generar las mayorías para que esta reforma judicial encuentre marcha atrás. Esto es una contrarreforma y por lo tanto me parece que será un sistema con el que tendremos que seguir caminando, y ese será un reto enorme en la actual elección judicial. Jorge, normalmente después de una elección siempre se hacen ajustes por lo vivido. Ahora nos están diciendo que, por ejemplo, en el caso de la votación ha sido muy complicado y que esto se tendrá que analizar también, que se tendrá que también revisar el tema del presupuesto. No son las mismas casillas a las que estamos acostumbrados en una elección, y esta es una elección muy grande, muy importante. Y bueno, tú lo que comentas es que técnicamente ahí es donde va a estar el foco. Efectivamente, ese será el foco del asunto, sobre todo porque tenemos una multiplicidad, una variedad, una cantidad enorme de candidaturas, y el tema de la información ha sido un reto enorme en esta elección judicial. Decir que no existió información también sería faltar a la verdad. Existió información sobre algunos cargos que fueron los cargos más importantes en jerarquía del propio Poder Judicial, como fueron en el caso de ministros, los integrantes de la Sala Superior, de las salas regionales del Tribunal Electoral y en algunos casos del Tribunal de Disciplina. Pero me parece que la elección a nivel de jueces y magistrados careció de una información suficiente, y me parece que aquí también tenemos un enorme reto. ¿Cuál será el enorme reto? Será de cuidar a nuestras autoridades electorales, porque existirá una tentación después del proceso electoral de decir que el INE no cumplió con su labor, más cuando se gastaron más de 8.500 millones de pesos, más de 1.000 millones de pesos en las boletas electorales, y veremos al final de la jornada, y algo que será muy importante, más que quien resulte ganador, será muy importante el porcentaje de participación ciudadana, sobre todo tomando en cuenta que en una elección presidencial el porcentaje promedio de personas que participan es de un 60%, en una elección intermedia donde solamente se elige Congreso tenemos de un 52% la participación, pero en el caso que sería el referente inmediato, que sería el tema de la revocación de mandato, tuvimos un 17% de la votación.
veremos si esta elección judicial repite justamente ese porcentaje de votación y por lo tanto veremos quién será al final del día quien tendrá que cargar con esta pesada losa de decir que se gastó una enorme cantidad de dinero y que poca gente salió a las urnas a emitir su sufragio. Me parece que esto también será motivo de análisis en los próximos días. Jorge, me llama la atención la cifra que citas, 8.500 millones de pesos. Yo había escuchado que el INE había pedido 13,000 y pico, le dieron 6,200, pero que después le dieron otros 800 adicionales, me sumaban 7,000. ¿Cuál es el gasto total? ¿De dónde surge esta cifra de 8,500 millones de pesos? Justamente donde se toma, Sergio, es justamente la propia ampliación presupuestal que el INE en su momento tomó, donde había pedido una determinada cantidad de dinero, que había pedido justamente el doble, que eran 1.500 millones de pesos adicionales, y lo que ocurrió en los hechos fue que se dio la mitad de ese presupuesto. Por eso estoy comentando las cifras justamente que el INE en su momento había presupuestado, que había solicitado y que finalmente fueron sujetas a un recorte presupuestal. Por lo tanto, ¿qué tenemos, mi querido Sergio, en esta elección judicial? Es justamente improvisación en el camino, porque fue una reforma hecha sobre las piernas, que al final del día justamente también le faltaron recursos para poder apoyarla de manera intensa, de manera decidida, y por lo tanto me parece que serán temas que tendremos que ir discutiendo. Por ejemplo, también en los temas de cómo se organizan estas listas, si al final del día tienen que ser listas abiertas, tienen que ser listas cerradas, cuál será el monto que verdaderamente se tiene que invertir en este tipo de elecciones. Creo que son elecciones importantes que tendremos al final del proceso electoral. Jorge, hablabas de retos y uno de los que se acercan es, por ejemplo, en la próxima elección cuando haya gobernador, cargos a gobernador y otros cargos, además de los que faltan del proceso judicial. Pues tendrán que apurarse, ¿no? Quienes están diseñando estas elecciones, porque de otra forma, la verdad, pareciera que caeríamos en esto mismo, donde la gente pues no va a votar de manera tan copiosa como para otros puestos, en este caso en el 2027. En efecto, se requieren métodos distintos porque no se trata de una elección tradicional como la que conocemos, que donde se votan por partidos políticos y en este caso por candidaturas en específico. Por lo tanto, creo que la elección judicial va a requerir un tratamiento diferente, y lo que sí hay que poner sobre la mesa es que esta elección judicial tal vez tuvo un buen diagnóstico pero una mala ejecución, pero al final del día ha llegado esta reforma judicial y me parece que ha llegado para quedar. Quien crea que simplemente tirándole a esta elección judicial, tratándola de deslegitimar y decir que simplemente se trata de una farsa, están completamente equivocados, porque me parece que esta elección judicial cuenta con el apoyo popular, pero simplemente lo que se tiene que buscar es una mejor ejecución de esta reforma, porque si fuéramos con esos argumentos, creo que sí tendremos que criticar lo siguiente. Si fuera una farsa, pues con ese argumento muchos partidos políticos de derecha o de izquierda no hubieran llegado al poder. Por ejemplo, en el caso del Partido Acción Nacional, no hubiera llegado justamente al poder, a la transición democrática, si simplemente hubiera dicho que las elecciones en México eran una farsa. O en el caso del propio Andrés Manuel López Obrador, no hubiera llegado justamente a la presidencia de la República si no se hubiera participado en elecciones constitucionales. Por lo tanto, creo que más allá de hacer llamados generalizados a no votar, creo que eso simplemente llama a una simpleza del mensaje. Se tienen que sentar nuevamente y platicar si los partidos políticos realmente pueden participar en este tipo de elecciones, si se van a regular el tema de los acordeones, si se va a regular el tema del presupuesto, cómo se van a conformar las listas. Al final del día creo que este es un buen ejercicio en principio, pero que requiere de un perfeccionamiento, pero no de un perfeccionamiento solamente con la mayoría de algunos en el Congreso, sino que requiere verdaderamente que nuestros legisladores, todos, no importando el signo político, se pongan a trabajar para poder mejorar esta reforma judicial. Jorge Aljovín, analista electoral constitucional. Buenas tardes, gracias por esta información que nos has compartido.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, y vamos a una pausa, regresamos.